Ahora, había pensado en que ahora reflexionáramos un poco respecto a un texto que tuvo mucha influencia aquí en el Ecuador, sobre todo entre los que eran mis estudiantes, allá por el año 2003, que salió publicado. El texto se llama Amor Líquido. Pero, dadas las circunstancias que se están viviendo tanto en el Ecuador como lo que está ocurriendo a nivel mundial, he preferido mejor ponernos a pensar en otra cuestión más delicada. Una cuestión que también Zygmunt Bauman trató, pero en un texto de el 2016, un año antes de que él falleciera. Ese texto se llama Maldad Líquida. Es un texto que nos presenta una cruda realidad de lo que está ocurriendo, no solo a nivel global, aunque él, junto con Leonidas Donskis, se ponen a dialogar respecto a Europa, es lo que está ocurriendo con Estados Unidos y con América Latina. Y lo trágico de todo esto es cómo está repercutiendo en el Ecuador, porque en el Ecuador se está dando también esto de la maldad líquida. Como bien dice Bauman, la maldad y la bondad es un problema muy antiguo respecto a esa idea de maniqueísmo que siempre ha existido entre los buenos y los malos. Ese maniqueísmo de la antigüedad mesopotámica, estoy hablando ya de por el año 3000 antes de nuestra era, o sea, aproximadamente unos 5000 años, en donde se empezó a dialogar y a plantear esta idea de lo bueno y lo malo y la lucha entre el bien y el mal y los que son buenos y los que son malos. Esta idea ha repercutido enormemente a nivel mundial, pero sobre todo se ha visto acrecentada en la falta de reflexión y falta de observación para poder realizar un pensamiento crítico respecto de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. En pocas palabras, el maniqueísmo no es otra cosa sino una debilidad mental o un atraso de la razón por aquellos que son frágiles mentalmente. Ese maniqueísmo fue explotado enormemente a finales del siglo XX, sobre todo con esos neoliberales y esos liberales ingleses, qué sé yo, la señora Margaret Thatcher, el señor Nixon, el señor de los presidentes de los Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, según lo plantea Bauman, fue expulsado y planteado como el ya no hay alternativa. Y el ya no hay alternativa es o hacemos esto o no hacemos nada. Y solo hay este camino. Eso lo que hizo es que nos llevó a la inmensa mayoría, no solo en Europa, sino a nivel mundial, a un aletargamiento de la reflexión. Si a esto le aumentamos todo ese tipo de cuestiones que se han venido dando desde los años 70, 1970, hasta finales del siglo XX, como es el llamado término de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, el incremento de las redes comunicacionales, el avance de las tecnologías, todo este tipo de cosas. Y esto es así, automáticamente lo vemos y lo pensamos, y como lo plantea Bauman, nos ha llevado a un tipo de universidad que es la universidad post-académica. Eso lo denuncia y lo plantea muy claramente, y eso es muy, muy triste. ¿Por qué? Porque nos meten en la cultura del miedo, y la cultura del miedo es la cultura de la superficialidad y viceversa. Ahora resulta que la muerte de una persona es una tragedia, pero la de millones de personas no es más que una estadística. Pensemos,
¿Qué está pasando en Ecuador? 4 niños desaparecidos en el mes de diciembre y alzaron revuelo, no solo en las redes, sino en la sociedad. Ahorita se ha olvidado, han caído en el semi-olvido. ¿Por qué? Porque resulta que la estadística de cerca de 1.800 personas masacradas en enero y febrero ha cubierto por completo esta idea del asesinato de estos 4 niños. Que resulta que no son ellos 4, hay aproximadamente, según las personas encargadas y que están al pendiente de esto, hay aproximadamente unos 27, 30 o hasta 50 desaparecidos en los supuestos estados de excepción. Pensemos, eso es la maldad líquida. La maldad líquida, como lo plantea Bowman, es como todos los fluidos, tiene la asombrosa capacidad de fluir rodeando los obstáculos que surgen o se encuentran en su camino. Como hacen otros líquidos, este mal empapa las barreras a su paso, las humedece, va calando en ellas y, muy a menudo, las erosiona y las disuelve, absorbiendo esa solución en su propia sustancia para agrandarse y potenciarse más a sí mismo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que estamos inmersos en ese mundo líquido, pero también compartimos esa liquidez, no ser nosotros mismos por tener que estarnos recreando cada día, reiniciándonos cada día por ser unos consumidores y por no ser personas, sino entes visuales de las redes. Por ser eso, también estamos anegados de esta maldad. Muchas de las veces nos podríamos preguntar ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que en la mente de los seres humanos ha llevado a ver esto como algo normal? Es grave. Bowman nos plantea y nos dice que este es un problema que deriva de lo que él denomina la universidad postacadémica. Es algo que él ya trató en otro libro que se llama Ceguera Moral, que publicó allá en el año 2013. ¿Qué es la universidad postacadémica? Disculparán que me vincule a la universidad, porque yo soy producto de la universidad. Toda mi vida me he dedicado a trabajar en las universidades. Y por desgracia, ahora que ya me he retirado de las universidades, me doy cuenta de que esto es lo que me obligó a retirar. ¿Qué cosa? La universidad postacadémica. Desde más o menos finales de los años 90, en Europa y a nivel mundial, allá por mediados del año 2005, en el Ecuador sobre todo, a partir del año 2014, 13, 14, se empezó a dar esta universidad postacadémica. ¿Qué es eso? Es algo que se convirtió en gerencialismo y superficialidad, que es lo que sirve de escenario perfecto para el despliegue de una universidad postacadémica. Las reformas, los cambios que se dieron en el Ecuador, me voy a enfocar directamente en eso, sobre todo en el CES y CENEFI, arrojaron una especie de universidades gerenciales, superficiales. Esas universidades con una misión y su razón de ser de esa universidad postacadémica parece radicar en la manifiesta superficialidad de esta, así como en su flexibilidad, su sumisión a las élites directivas. No estoy hablando de una universidad en específico del Ecuador, estoy hablando de todas las universidades en el Ecuador. ¿Cómo se convirtió en un negocio la educación? Automáticamente se volvió algo que para que sea rentable tiene que ser superficial. Tiene que estar lleno de palabras huecas, retórica vacía, más juegos de estrategia
representan la forma prototípica de esta especie de tiranía de la superficialidad que la universidad posacadémica encarna como nadie. Es lo que ocurre en el Ecuador. Las actuales estrategias sin estrategia y la actual política sin política equivalen a una ética sin moral. Eso nos dice Bauman. Aquí en la introducción, si el origen de esta maldad en el mundo actual radica en la deseducación que se promueve a través de ese mundo de consumo en el que tienes que hacerte cotidianamente, nuevamente rehacerte y a la mañana siguiente rehacerte y pierdes tu personalidad. Y esto que está ocurriendo es producto de la educación y sobre todo de la ausencia de capacidades de reflexión y pensamiento crítico. No quiero imaginarme lo que ocurrirá en unos 20 años con los avances de la IA aplicada a la educación, pero no como herramienta, sino como la quieren estar aplicando ahora, como elemento que me facilita la elaboración de trabajos y que al final de cuentas me vuelve algo propio de una maldad líquida que ha creado y ha prevalecido y ha sido fortalecida por esa política sin política y esa sin estrategia en el Ecuador, y que se ve reflejada en lo que una universidad, la Universidad Central, proclamó como impericia en lugar de plagio. Eso es triste, porque si la inteligencia artificial va a servir para sacar más impericios, creo que va a ocurrir que cada vez menos gente va a ser capaz de reflexionar. Y esa ausencia de reflexión, esa ausencia de pensar cómo transformar, cómo influir para cambiar el mundo y la sociedad que me rodea, se va a ver en la frustración de las personas. Podemos hablarlo de forma psicológica. La gente, al tener que ser ella la responsable de ejercer su libertad en un mundo en donde no hay libertades, ¿qué va a hacer? ¿Con qué herramienta no tecnológica, sino humana va a tener lo que aquí también menciona Bauman, una ausencia de sueños? Hay mucha gente actual, me da tristeza ver a algunos jóvenes que están en esa línea, con una gran ausencia de sueños, una enorme ausencia de alternativas y utopías. Esa ausencia tanto de sueños, alternativas y utopías es justamente significativo del carácter líquido del mal. Y ahora, ¿qué? ¿Hacia dónde podríamos nosotros ponerle un dique a esta maldad? Bauman, en su coherencia de pensamiento, nos plantea que la base de todo esto, aparte de la educación, el humanismo, y que lo que nos hace humanos es reflexionar, observar, pensar, encontrarle nuevas salidas, vislumbrar utopías realizables, primero de manera personal, pero sobre todo de manera comunitaria. Aunque actualmente es muy difícil, dice Bauman, el que la gente vea o viva en comunidad se hace extremadamente difícil porque lo restringe la individualidad o el individualismo que se ha creado, en donde cada uno de nosotros tiene que ver por sí mismo, pero en donde, como lo planteé en la primera ocasión que conversamos, tenemos ese poderío y esa fuerza en la esperanza de la tradición cultural hispanoamericana o latinoamericana. Somos seres que estamos, no somos seres volátiles. La filosofía andina plantea la filosofía mesoamericana. Estamos, el estar me permite transformar el ser en esa abstracción europea tan marcada en la cultura occidental. El ser solamente se da a través de, y ese a
través de me lleva. En cambio, el estar me lleva a la posibilidad de cambiar, de transformar. No estoy hablando de que regresemos a la tradición, de que pensemos en comunidad, de que nos volvamos a los antiguos valores, de hacer retrotropía. Es otro librito que escribió Bowman allá por el 2017, 2016. Retrotropía se llama. No queremos hacer retrotropía, pero sí consideramos que algo que ayuda a evitar el mal o la maldad líquida es la memoria, el recuerdo. Piensen ustedes en sus recuerdos. ¿Qué recuerdos tienen de su infancia? ¿Qué recuerdos tienen de sus primeros años escolares? ¿Qué recuerdos guardan de su familia? ¿Qué recuerdos tienen de su barrio? ¿De sus primeros compañeros o compañeras? ¿Qué recuerdos tienen que les permiten no añorar hacia atrás, no ver que ojalá y todo fuera así? No, eso sería retrotropía. No, esos recuerdos son los que nos permiten estar vivos y poder transformar lo que se tiene. Y eso solamente lo podemos hacer en el presente. ¿Cómo sacar los pies de ese fango de la maldad líquida que a través de una educación completamente ilusoria que se ha creado, sobre todo en el Ecuador, en las universidades del Ecuador, sobre todo allí, sacar los pies de allí y empezar a ser nosotros mismos, a estar contentos con nosotros mismos? Tal vez estas reflexiones, esta forma de pensar sea o suene demasiado irreal, pero si ustedes son capaces de pensarla por ustedes mismos, os daréis cuenta que ustedes también. Y ahí es en donde deja de ser irreal. Irreal es creer que si alguien se muere, ya le tocaba. O como se dice en mi país, si lo atropelló un auto, chupó faro. O como se plantea, porque estaba enfermo, se lo llevó la huesuda, se lo llevó la calaca, la caneca, como decía Pito Pérez en la película. No, si alguien se muere, en esta tradición andina, en esta tradición prehispánica, en esta idea del estar, que es lo más importante, si alguien se muere, con él se va la mitad de un universo. Porque si cada uno de nosotros somos universos independientes, cada uno de nosotros tiene algo que darle a los demás. Si usted, que me está oyendo, se muere, será como si se haya caído una gran parte de las estrellas del universo. Porque nunca nadie, ni sus más cercanos, sabrán lo que usted tenía en la mente. Siempre y cuando usted sea alguien que reflexiona. Si es alguien superficial, si es alguien ya anegado de esta maldad, estará ya así como esta mano con esta manzana. Esta foto es fantástica. La ventaja es que la mano no totalmente está contaminada. Que si reflexionamos, pensamos e intentamos tener sueños, tener esperanza, podremos combatir esta maldad líquida. Aunque a veces nos humedece, aunque a veces se nos mete por entre los pies y nos propicia ciertos resfriados y ciertos escalofríos. Si logramos reflexionar, pensar, racionalizar, pero sobre todo si logramos soñar con que podemos cambiar, aunque sea nosotros mismos y nuestro entorno. Si lo hacemos, como decía una caricatura de Mafalda, somos como una pulga con un maquinista en una locomotora. No lo podremos detener a la maldad en la unidad que somos, sino que podemos llenar de ronchas al maquinista. Los invito a pensar, los invito a enfrentar esta maldad líquida que a todos nos hay, pero sobre todo aquellos que aún están en las universidades, que dejen de ser un
intrascendentes, porque el resultado es la justicia que tenemos, la intrascendencia en las escuelas de derecho, ese keynesianismo que se planteaba ya por los años 80, 90, en donde aquellos abogados se les decía que ya no podían decir nada porque en derecho todo estaba dicho. Esa falta de espíritu crítico ha llevado a la justicia que tenemos ahora en el Ecuador. Una justicia que solamente es banal, adorna el puesto. Y nos lleva a que alabaran, como lo hicieron ciertas gentes con hasta el cuello dentro de la maldad líquida, y que gritaban y victoriaban que era la corte de lujo, una corte constitucional llena de superficiales, como lo que actualmente tenemos. Y lo más grave es la superficialidad y la ridícula, perdónenme la expresión, estridente de la corte constitucional. Con palabras huecas, intrascendentes, propias de la supuesta formación en argumentación. El que argumenta no resuelve. El que argumenta de esa maldad líquida en la justicia. Pensemos, ¿podemos hacer algo para cambiar todo esto? Creo que sí. Cada uno tiene el poder de pensar por sí mismo. Muchas gracias.